Hola, hola, saludos familia. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Qué bendición poder saludarle en vivo desde la ciudad de Nueva York. Yo soy Pastor Juan Córdoba y yo sirvo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en Nueva York por 3 décadas. Y para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Ya tenemos, creo que 2 años que estamos estudiando estos cursos de capacitación ministerial. Y el propósito es darle a los estudiantes un panorama bíblico, muchos cursos que hemos tomado. Hemos estudiado Cristología, Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, un curso de teología, también los profetas de Israel, el tabernáculo, ministerio práctico y otros cursos más. Entonces, ha sido de gran bendición. Para mí, pues, saludo hermana Maritza desde el condado del Bronx. Estaremos estudiando hoy el capítulo 3 de la carta a los romanos. Así que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh sí, que venga tu reino, que venga ese reino que ya fue preparado desde antes de la fundación del mundo y que se manifestará en los posteriores tiempos. Pero ese reino viene a cada vida, el momento y el día, el glorioso día cuando Cristo viene a habitar por la fe en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por este día tan radiante. Gracias, Señor, que nos bendice con tantas bendiciones, con los tesoros de la tierra, es decir, los alimentos que recibimos e ingerimos con acción de gracia. Gracias por esa palabra que vive, permanece para siempre. Esa palabra nos sostiene vivo, esa palabra nos alienta, nos fortalece, nos corrige, nos llama al arrepentimiento como tus hijos. Padre, te pido que sea con nosotros. Este tiempo ha sido apartado para ti. Y quiero, Señor, pedirte tu ayuda. Que en todo, absolutamente todo, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hemos estado estudiando pues el capítulo 1 de la carta a los romanos. Vimos que cómo Pablo explica la condición de toda la raza humana, tanto los paganos, los judíos, los gentiles, absolutamente todos están bajo el juicio de Dios. De manera que dice él que no tienen excusas, porque las cosas creadas, las cosas invisibles de él, se hacen aparentes, se manifiestan por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. El libro de Romanos debe de estar en el menú diario de cada creyente. Dominar la carta a los romanos, usted puede entender básicamente toda la Biblia, porque toca la carta a los romanos, toca las doctrinas fundamentales. Es un libro práctico, es un libro teológico, es un libro devocional, es un libro saturado de grandes y extraordinarias verdades, que luego, que no que esas enseñanzas son nuevas, ya que todo está básicamente en el libro de Génesis. Usted observará, si ya no lo ha hecho, que cuando usted lee la carta a los romanos, usted nota las muchas citas que el apóstol Pablo, él acude constantemente a comprobar lo que él dice, basándose en los profetas, lo que dice Moisés, lo que dicen todos los santos escritores del Antiguo Testamento. Y yo siempre me oyen decir, domine primeramente el Antiguo Testamento antes de entrar al Nuevo Testamento para que tenga mejor entendimiento. En uno que hablamos de la ley de la conciencia,
Dios te bendiga, hermano Joe. Estamos estudiando la carta a los Romanos y hoy vamos a entrar en el capítulo 3 y estoy dando un breve repaso. Pablo dice que todos eres inexcusable quien quiera que tú seas. Note, eres inexcusable. No hay excusa para los paganos, no hay excusa para los gentiles, no hay excusa para los judíos. Y cuando Dios lo pone en el tribunal, Él dicta la sentencia y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, las personas siempre ponen excusa. Siempre buscan la manera de, usted nota, de autojustificarse. Usted le pregunta por qué no se congrega, tienen una excusa. Usted le pregunta por qué no creen en Dios, tienen una excusa y dicen que son ateos. Y las excusas, bueno, delante de Dios, basándonos en la carta a los romanos, Dios dice que no tienen excusa. Dice que el pecado de la humanidad es que no le dan gloria, no le dan gloria. Y luego dice que están destituidos de la gloria. Como no le dan gloria, no ven su gloria, no ven gloria en la creación, no ven gloria en un amanecer, no ven gloria en Jesucristo. La sentencia viene y dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estudiamos un poco con relación a la ley, el papel de la ley en el Nuevo Testamento. La ley no salva a nadie, no es por la ley. Pero sí hay muchas cosas que a veces se ignoran. Y yo voy a entrar cuando entre al capítulo 4 y otros capítulos, cuando entremos al capítulo 9, 10 y 11, la cuestión sobre Israel, veremos grandes enseñanzas con relación a ello. Hoy estaremos viendo el tema del capítulo 3 de la carta a los Hebreos y estaremos viendo 3 puntos principales. El primero será el propósito de la ley, el segundo, la condición de la humanidad, y el tercero, la justicia de Dios, en ese orden. Arranquemos. Vamos ahora al propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley? Aquí, lo primero que vemos aquí es que hay malas noticias, y es que al estar bajo la ley hay condenación. El peso de la ley, pecado se define. ¿Cómo se define pecado? Se define como la transgresión de la ley. La manera que ilustrarlo es cuando estamos en nuestro auto y excedemos la velocidad. El policía, el oficial, nos aplica la ley y nos sanciona, nos castiga, nos da una multa porque hemos manejado en exceso. Entonces, la penalidad de infracción de la ley es una multa. En el caso del pecado, no es una multa. La paga del pecado es la muerte. La muerte. La consecuencia del pecado de Adán arropó a toda la humanidad. Todos están bajo la ira de Dios. Todos han pecado. Entonces, lo primero es, vamos a ver aquí, acompáñenme aquí a leer el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Vamos aquí en el versículo 1 muestra que uno de los propósitos de esa ley que Dios ha dado es la veracidad de Dios. Dios es veraz. Note, pues, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Pregunta Pablo, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El rito de la circuncisión. ¿De qué aprovecha en la circuncisión? Entonces él contesta, mucho, dice Pablo. Debe tener la Biblia abierta. No crea nada de lo que le digo si usted no lo lee la Biblia. Por eso es importante tener, como buenos estudiantes, tener su Biblia abierta. Les pido encarecidamente
que se estudia con nosotros tenga la Biblia abierta. Dice aquí, mucho en todas maneras. Luego dice, número uno, primeramente, ¿cuál es la ventaja? Número uno, que les ha sido concedida la palabra de Dios. Eso es lo primero. ¿Qué ventaja tiene el pueblo judío, el pueblo de la promesa? ¿Cuál es la ventaja? Que fue a ellos que Dios le entregó la ley. La palabra de Dios no fue dada a nosotros, los gentiles. Es para nosotros, pero la palabra de Dios, la palabra, toda la Biblia, fue dada directamente. Si usted lee el Pentateuco, la palabra de Dios fue dada al pueblo judío y dice que qué ventaja, dice Pablo, esto en el capítulo 3 de Romanos. Bueno, a ellos se les, claro, es ventaja que a ellos ellos tuvieron el privilegio de leer el Pentateuco, el Tenach, como dicen ellos, los 39 libros de la Biblia. Es ventaja porque ellos la tuvieron, ellos podían leerla, ellos podían entrar en ese conocimiento. Y luego dice, a ellos se le dio la palabra de Dios. Otra pregunta que hace Pablo. Pablo, la manera que Pablo, eso es tremendo expositor, preguntas y respuestas. Él hace una pregunta, se anticipa a la pregunta que le pueden hacer y Pablo magistralmente contesta esas preguntas. Dice el versículo dice, pues que algunos de ellos han sido incrédulos. O sea, la gente se fija que los judíos son incrédulos, que no creen en el Mesías. Entonces, ¿qué? Dice aquí que algunos de ellos han sido incrédulos. No dice que todos ellos son incrédulos. Es bueno que usted entienda esto. Los judíos, ellos no son el pueblo de Dios, ese pueblo está perdido, ahora somos nosotros. Eso no es así. Lea la Biblia, hermano. Dice aquí, algunos son incrédulos. O sea, que si se compara la humanidad total, y si se compara a todos los judíos que a través de los siglos han nacido, no piense usted que todos ellos no han creído en el Mesías. Ellos, sí, muchos de ellos creen en el Mesías. Dice aquí, todo en Romanos 3, la exposición del capítulo 3, dice, algunos de ellos han sido incrédulos. Eso es cierto, han sido incrédulos. Y mira la pregunta que dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Usted ve, se contrasta la incredulidad de Israel, a quien Dios le dio la palabra, los oráculos de Dios. Pero por encima de eso está la fidelidad de Dios. Es decir, prestemos la atención a la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, usted lo sabe, ¿verdad? Dios continúa siendo fiel. Y dice, versículo 4, de ninguna manera, él responde a esa pregunta, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Entonces dice entonces, el apóstol Pablo toma una cita, un hombre que está saturado de la Biblia. Recuerda, la Biblia del apóstol Pablo era el Tenach o el Antiguo Testamento. Qué triste que predicadores a veces predican y hablan. Cuando yo un predicador, y hay muchos, que se pasan caminando, dan vuelta para acá, vuelta para allá, yo digo, cuando regrese al púlpito y tenga la Biblia y me hable de la Biblia, yo continúo escuchándote. Pablo no se desviaba, Pablo no daba vuelta, no daba golpes al aire. Él decía algo, hacía una aseveración, explicaba algo y iba directamente a la Escritura. Entonces él dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego dice él cita el Salmo 51, versículo 4, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
Dios es justificado en sus propias palabras. Es el garante. Ahí está la veracidad. Sea Dios veraz. ¿Cómo es que Dios es veraz? Por medio de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él es veraz. Confianza total en lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en el versículo 5, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar, y si nuestra injusticia, el pecado, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. La respuesta a esa pregunta de Pablo es no. No. Es decir, suponiendo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿okay? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que dé castigo? O sea, la injusticia es pecado contra Dios. La injusticia es la transgresión de la ley. Y el hecho que el hombre peca, eso no hace nulo las promesas de Dios. Eso lo que hace es que le da más peso a lo que Dios ha dicho. Porque cuando la persona, cuando hay una transgresión de la ley, tiene que venir una multa, un castigo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Estamos en el primer punto de esta clase, que son 3. Estoy ahora elaborando el primer punto. ¿Cuál es el propósito de la ley? Número 1, mostrar la veracidad de Dios, versículo 1. ¿Cuál es el segundo propósito? Hacer resaltar la justicia de Dios. Hace resaltar la justicia de Dios. ¿Okay? Cuando me dan una multa, si voy a una velocidad excesiva, eso resalta lo justo que es esa ley. Porque la ley está escrita. Yo lo veo cuando estoy conduciendo. Yo estuve conduciendo por un lugar, estaba con mi esposa en un parque hoy. Entonces era un parque, a una zona escolar. ¿Qué dice? 20 millas por hora. Porque hay niños cruzando. Yo no puedo ir a 30, a 40. Entonces la ley resalta la justicia, que esa ley es justa. El problema soy yo. El problema es el hombre. El hombre es el transgresor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y qué Dios quiere hacer por medio de la ley? Darle tapaboca. ¿Cómo es eso, hermano Juan? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. En este caso, los judíos. Y, por ende, toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo la ley de Dios. A veces los cristianos, la iglesia cristiana comete, cuando ellos hablan de la ley, si usted le pregunta, por ejemplo, a un cristiano, diga, defíname la palabra ley. No desde el punto de vista de ese diccionario que yo tengo por ahí, secular, de la Academia Real Española o la RUX. Según la Biblia, ¿qué significa la palabra ley, Torah? Esa palabra, si usted la busca en la concordancia Strong, la tengo por ahí atrás, no sé dónde, pero ahí está. Dice que ley es enseñanza e instrucción. No es algo temeroso. Nosotros le damos una connotación negativa. Ley, algo, no, es una instrucción. Es una enseñanza para mi bien. El letrero de tráfico es una enseñanza para mi bien. No acceda. Se dice, está en una zona escolar, aquí en los Estados Unidos, 20 millas por hora. Si yo voy a 30 y veo el letrero, yo tengo que quitar el pedal del acelerador. Y no ser un transgresor.
Entonces dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No es muy halagador, ¿eh? Todo lo que la ley dice, nos dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué es la ley? Para que todo el mundo, para que no haya excusa. Él lo dijo ya. Lo dijo. Lo dijo desde el principio, en el capítulo 1. Cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 119, que es un salmo que solamente habla de la ley de Dios, 176 versículos. Yo una vez hice una exposición de todo el salmo, tenía eso en mi mente y nos tomamos unos cuantos meses. Entonces compartimos el Salmo 119 para hablar que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los estatutos de Jehová son justos, que hacen sabio sencillo. Entonces usted lee el Salmo 100, usted quiere saber lo que es la ley, y se usan sinónimos, ley, mandamiento, estatuto. 10 palabras sinónimas para hablar de la ley. El problema no es la ley, el problema es el hombre, que es el transgresor. El problema no es la señal, el semáforo, que diga 20 millas por hora, 40 millas por hora. Ese no, el problema, no, tiene que haber ley, el problema soy yo. Siempre y cuando yo estoy bajo esa ley. Esa ley me tapa la boca si yo soy un transgresor. ¿Usted lo ve? Entonces el propósito de la ley es muestra la veracidad de Dios. Segundo, hace resaltar la justicia de Dios. Y tercero, tapa la boca, es decir, la jactancia. Y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pasamos ahora al segundo punto, que es la condición de la humanidad. Estoy en el capítulo 3 de la carta a los romanos. La condición de la humanidad. En el versículo 9, Pablo sigue y dice lo siguiente. ¿Qué pues? Otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién son nosotros? Somos nosotros los judíos a quien Dios le dio la promulgación de la ley, los pactos y las promesas. Porque Pablo pregunta que qué ventaja hay. Y dice que sí, que hay ventaja. A ellos se les dio primero la ley, la palabra de Dios. Entonces dice aquí, somos nosotros mejores que ellos. O sea, el hecho de tener este privilegio de ser el pueblo de la promesa, de ser los portadores de los mandamientos de Dios, Israel, ¿significa eso que ellos son mejores que nosotros? ¿Qué dice Pablo? Algunos creen que sí, no. Muchos judíos creen que ellos son mejores. A esa prepotencia, usted lo ve en los fariseos en el Nuevo Testamento, cuando el ciego de nacimiento, tú naciste en pecado, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Oh, gracias te doy, Señor, porque yo guardo los mandamientos, y yo no soy como este miserable que solamente se daba en el pecho diciendo, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ahí Dios le quiere, con la ley, con el estándar de Dios, la ley del Señor, le da el tapaboca. Entonces, muestra aquí, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ya hemos acusado. ¿De qué manera Pablo se atreve a decir hemos, como que fuese? Bueno, porque conoce como un experto, y era fariseo, recuerden, esos eran los teólogos de aquel siglo, eran muy minuciosos con las escrituras, conocían las escrituras, escudriñaban las escrituras. El problema de ellos era que ellos le añadían la ley oral. Ya estaré explicando eso un poquito cuando lleguemos a lo de la ley. Porque cuando la Biblia usa la palabra ley, hay que saber el contexto, en qué sentido se usa la palabra ley. Si yo estoy hablando con usted, yo digo, porque la ley dice, usted me pregunta, en un momento, ¿a qué ley usted se refiere? ¿A la ley de tránsito, a la ley gubernamental, a la ley de la medicina, a la ley de la jurisprudencia? ¿A qué ley? Yo tengo que definir.
Entonces los cristianos cuando ven la palabra ley le dan solamente una interpretación, la ley, eso para los judíos. Eso no es así, hermano, hay que mirar el contexto. ¿En qué sentido Pablo, Juan, Jesús usó la palabra ley? Por ejemplo, cuando Cristo hablaba de la ley, él se refería a los 10 mandamientos y a las 613 leyes que Dios le dio a Israel. Pero cuando los fariseos hablaban de la ley, hablaban de eso más la ley oral, que eran mandamientos de hombre. Pero para ellos tenía el mismo peso. ¿Usted ve el problema? Darle el mismo peso a lo que Dios dice y a lo que los hombres dicen. Y ahí venía el choque, ahí venía el conflicto. Entonces, dice aquí, en el versículo, hablando de la condición de la humanidad, están acusados, todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 9. Oiga, todos están bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado. ¿Por qué? Porque todos han sido transgresores de la ley, de los mandamientos de Dios. Desde Adán hasta el último hombre que viva va a ser un transgresor. Entonces, esa es la condición de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, es decir, todos están bajo juicio, todos están bajo pecado, todos están destituidos por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, ahí no se excluyen, todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria, el estándar, no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, lo vimos en el capítulo 1, que habiendo visto la creación, las cosas creadas de Él, su eterno poder, ellos, ¿qué hicieron? No le glorificaron, no le dieron gloria, o sea, no le dieron crédito a eso, sino que se envanecieron en su necio corazón. Su corazón fue entenebrecido. Entonces adoraron a la criatura en vez de al creador. Entonces toda la humanidad es idólatra. Si usted le pregunta a una persona, yo estaba hablando un poquito de evangelismo, porque estamos haciendo evangelismo en las calles los domingos. Entonces yo le decía a los hermanos, no acepte excusa de nadie en la calle cuando usted le hable de Jesucristo. No acepte excusa. Toda excusa viene, yo no voy a la iglesia, que me hicieron esto, que para acá, que lo otro, que no acepte excusa de nadie. Pongan las cosas como son. Entonces, dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Vamos al tercer y último punto, que viene siendo la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y vamos a ver 5 cosas muy sencillas aquí en el capítulo 3 con relación a la justicia de Dios. Mire, vamos a prestar atención aquí al versículo 21 en adelante. Dice así el versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, ahora, en este tiempo, ya Pablo mira hacia el pasado, pero está en el presente, en el sentido que ya Cristo murió por la humanidad. Entonces Pablo toma lo que tiene que ver los santos del Antiguo Testamento, el papel de la ley. El papel de la ley era mostrar la veracidad de Dios, que Dios es veraz, hacer resaltar la justicia, el estándar de Él. El hombre no lo puede alcanzar y tapar la boca para que nadie se jacte. Entonces, la condición de la humanidad es que, dado esa condición, dado que no dan la talla, que no logran alcanzar la justicia de Dios, todos están bajo la ira de Dios. Para ilustrarle, ¿por qué era si Adán y Eva estaban cubiertos con ropa, con hoja de higuera? Dios no le permitió esa ropa. Estaban cubiertos. Ellos hicieron las hojas de higuera. Eso es justicia propia, eso es obra. Dios
le quitó la vida a un animal o a varios, ese animal era un animal inocente. Extrae sus pieles y dice, Génesis 3:21, mas Jehová Dios le hizo túnicas de pieles y lo vistió. ¿Usted entiende, hermano? O sea que Dios lo vistió, Dios le proveyó a ellos un modo, un medio de estar delante de la presencia de Dios por medio de un sacrificio, de un sustituto. Ya ahí se ve el principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahí se ve que Dios es aquel que puede, el único que puede proveer el medio para que el hombre esté delante de él. O sea, simbólicamente, Adán y Eva fueron justificados por la fe. Le puso túnicas de pieles, Génesis 3:21. Ahora, mira esto acá. Romanos 3:21 dice, pero ahora, en este tiempo presente, aparte de la ley, aparte de esa ley que Dios dio, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Ya lo vamos a ver. Testificada por la ley y por los profetas. La ley no te podía justificar. La ley solamente te enseña el pecado. La ley te apunta el pecado, te define el pecado, pero la ley no te puede limpiar de tus pecados. Por ejemplo, usted va en un espejo, ¿verdad? Va al baño y usted nota que usted tiene una mancha en su frente. El espejo le muestra la mancha, pero no se lo quita. El espejo le está diciendo, tiene una mancha en la cara. Pero el espejo, tú no puedes coger el espejo y quitarte la mancha. Tiene que venir otro elemento, que viene a ser agua y jabón. Entonces, dice aquí, la ley, aparte de la ley, que la ley no podía quitarte el pecado, dice, se manifiesta la justicia de Dios. Ahora, pero la justicia de Dios, se testificaba de la justicia de Dios. El justo por su fe vivirá. La ley habla de la justicia de Dios, pero nadie puede ser justificado por la ley. Entonces ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Él continúa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está lo que faltaba. La ley habla de la justicia de Dios, que venía el Mesías, que venía el deseado de toda la gente. Te lo decía, pero no pasaba nada, a no ser que como Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento, al oír la palabra de Dios, creían en esa palabra de Dios y eran justificados por la fe. Por ejemplo, cuando Pablo entra en el argumento de cómo fue Abraham justificado, si Cristo no estaba presente y tampoco, recuerden que la ley no existía en los tiempos de Abraham. La ley vino 400 y pico de años después de Abraham. Entonces Pablo pregunta, ¿cuándo fue Abraham justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? Entonces dice, no, antes de ser circuncidado. Si mal no recuerdo, 29 años por ahí. Bastante tiempo. Él fue justificado. ¿Dónde lo dice? Génesis 15:8. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. No fue porque logró, porque él obedeció y salió. Creyó lo que Dios le dijo. Y creyó. Luego viene la obra. O sea, no somos salvos por la obra. No es por obra. Las buenas obras vienen después que somos salvos. Después que somos salvos, nosotros practicamos las buenas obras.
No es por obra para que nadie se gloríe. Ahora bien, dice entonces aquí, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Note, no dice que fuimos justificados por la ley. La ley no me quita el pecado. Siendo justificados gratuitamente, gratuitamente, sin mérito alguno de parte nuestra, mediante la redención. Entonces, esa palabra es clave. Redención. Redimir, que significa comprar a precio de un pago. En los tiempos bíblicos había esclavos. Usted era un hombre pudiente y necesitaba personas para trabajar en su finca. Usted iba al mercado y veía algunos hombres bien corpulentos, bien fuertes, jóvenes. Y usted dice, ¿cuánto cuestan esos esclavos? Entonces le dice, bueno, el precio de redención son 40 denarios, para dar una idea, 40 denarios, lo que sea. Entonces usted paga el precio que él no podía pagar. Paga ese precio y esos esclavos le pertenecen a usted, son sus siervos. En el caso nuestro, nosotros éramos esclavos del pecado. No podíamos salir de esa situación. Y por eso es que dice que aparte, la ley no podía sacarme de la condenación. La ley me decía que era condenado. La ley me decía que yo he pecado. Pero la ley la ley no podía lavar mis pecados. Tiene que venir Cristo Jesús. Y dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice, continúa, a quien Dios, para que te marque, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos fe en la persona de Cristo. Tenemos fe en que su derramamiento de sangre, propiciación, viene de propiciatorio, que está en el lugar santísimo, que era empapado de sangre para perdonar el pecado de Israel anualmente. Usa ese término, un término muy rico en entendimiento. Entonces, Israel era mira lo que dice el pecador que va al templo: sé propicio a mi pecador. Sé propicio, propiciación. Sé propicio, ten misericordia, no tome mi bajeza, mi pecado en cuenta. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice, para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. ¿De qué manera Dios manifiesta su justicia? Por medio de la sangre derramada del Cordero. Ahí Dios manifiesta su justicia. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Anteriormente Cristo no había muerto. Entonces el hombre en el Antiguo Testamento, ninguno tiene excusa, ya lo entendí. No significa que la persona en el Antiguo Testamento pecaba y que eso se quedó, no. Pasado por alto en el sentido de que no le atribuía el sacrificio de Cristo porque el sacrificio de Cristo estaba siendo anunciado. Bien, ahora, dice aquí, el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice Pablo. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Eso dijo Pablo más de 2000 años. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Cristo. El justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted nota que
poco se habla de la fe de Jesús. Poco se habla de mi fe. En realidad, en última instancia, es mi fe que me salva. Bueno, aquí dice aquí la fe de Jesús. El primero que tiene fe, el primero que tiene fe. Fe en el Padre, fe en la obra expiatoria, fe en cumplir los negocios de su Padre, es el Señor. Es el primero. El que es de la fe, dice, el que es, preste atención a esto, el que es de la fe de Jesús, la fe de Jesús. Nadie tiene más fe que Jesús. Entonces, dice, ¿dónde puede estar la jactancia? ¿Qué se puede jactar? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y no por la ley de la fe. ¿Usted se da cuenta en este pasaje que se usa la palabra ley aquí y tiene diferentes significados? Por ejemplo, dice aquí, la ley de la fe. La ley de las obras. Ahí hay dos fe diferentes. Ley de la fe, ley de las obras. La ley de las obras, haz esto y vivirá. La ley de las obras. Yo hago, yo cumplo. De ninguna manera. La ley de las obras. Ahora, ¿por qué será que se habla de la ley de las obras? Aquí, la ley de las obras. Porque ellos pensaban, yo le digo a ustedes, amén, estoy leyendo la nota del pastor Ignacio, exactamente, mi hermano. Somos revestidos de Cristo. Exactamente. Entonces, por la ley de las obras. Yo le compartí a ustedes, le dije al principio que aparte de la ley que Dios le dio a Israel, ellos tenían la ley oral. La ley oral, ellos dicen que Moisés no escribió todo lo que Dios le dijo, porque aparte de lo que él escribió, Dios le dio otras leyes y que él no le escribió, era la ley oral, que viene siendo el Mishnah, es decir, cómo los judíos a través de los siglos han interpretado la ley escrita. Esa es la ley oral. ¿Sabes cuando había ese conflicto? Que los judíos decían, no te es lícito hacer esto, no te es lícito hacer lo otro. Ellos estaban citando la ley oral y malinterpretando la ley escrita. ¿Usted entiende? Entonces, para ellos, la ley, entonces esa ley oral decía, por ejemplo, qué distancia podía caminar un hombre en los días de reposo. ¿Qué significaba obrar en el día de reposo? Yo una vez tuve cuando una de mis niñas nació aquí, estaba en el hospital de Long Island. Primera vez que yo veo eso. Y miraba, caminaba y había unos elevadores, ascensores, que decía ascensores sabáticos. ¿Qué es eso? Yo entendía. Eran ascensores que usted entraba y no podía tocar los botones. Usted entraba, el hospital se llamaba un hospital judío. Entonces, si alguien judío entraba, ellos no podían tocar porque eso era obra. Eso era obrar en el día de reposo. Y si la mujer estaba ahí, que iba a dar a luz de una judía, yo como gentil podía usar cualquier elevador. Pero usted ve, hermano, lo absurdo que es pensar en las obras de la ley, pero no la ley de Dios, no, la ley que ellos mismos confesionaron. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Llegando a esto último, dice el versículo 28 ahora. Concluimos, dice Pablo, que el hombre, oiga esto, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Más claro no puede estar. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
querer obrar. Por ejemplo, circuncidarse y pensar que eso salva. Eso es un problema a los Gálatas. Que ellos querían, ellos decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. ¿Usted recuerda ese pasaje? Tenía que hacer una obra. ¿Cuál es la obra? Circuncidarse. Ellos entendían que la circuncisión fue dada a ellos como una señal. Pero si no hay una circuncisión del corazón, Pablo dice, de nada vale eso. No tiene ningún valor todos esos rituales. Guardar el día de reposo, eso Dios lo dijo. Guardar sus mandamientos, Dios lo dijo. Pero si no se hace de corazón, de todo corazón, símbolo resonante. Llegando a la conclusión por hoy, dice, ¿es pues Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Cuando un judío leyó esto, cuando los judíos leyeron esto, no le cayó bien a ellos, porque ellos creían que eran la niña de sus ojos. Ellos pensaban que era la última Coca-Cola en el desierto, como dice la expresión. Ellos pensaban hasta el día de hoy. Es decir, que Dios no era asunto de favoritismo. Dios no hace excepción de personas. Dios lo pone a judíos y gentiles en el mismo nivel. Él pone nivel a un judío, lo encuentra pecador. A un gentil lo encuentra pecador. Sentencia, ustedes son iguales. Ustedes todos han pecado delante de mí. Todos necesitan, todos están bajo mira, pero mi hijo, la justicia de mi hijo, la fe de mi hijo, te justifica. Y eso lo vamos a ver. Cuando entremos en el capítulo 5, usted lo va a ver. Entonces dice, para terminar aquí, dice aquí, porque Dios es uno y Él justifica por la fe, oiga esto, a lo de la circuncisión. Note esa expresión. Dios justifica por la fe a los judíos, lo de circuncisión. Y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale en este asunto? ¿Cuál es la importancia entonces? La fe. La fe. Lo de la incircuncisión, los gentiles, se acercan al Mesías, claman al Mesías, son perdonados por el Mesías, son recibidos por el Mesías, reciben todo lo que está en la Escritura por la fe. Lo mismo que los judíos. Lo mismo. Entonces, luego, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Mire qué pregunta. El hecho de tener la fe es una pregunta muy importante. Porque algunos cristianos dicen, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. O sea, ese disco rayado, y cuando tú le preguntas, explíqueme eso, no saben preguntarle. O sea, como que la ley no sirve para nada. Como que la ley, dice aquí, por la fe invalidamos la ley. El hecho que el gentil tenga fe y no se circuncide como un judío que tenga fe, significa que yo estoy invalidando, no, yo estoy, dice Pablo, confirmando la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que es por la fe. La ley dice que no es por obra. Entonces, lo que acontece es que cuando uno cree en el Señor, uno está confirmando lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham no se había circuncidado. Entonces, Abraham, por ese acto de fe, Isaac y Jacob, confirmaron la ley. Confirmaron, no invalidaron la ley. Concluimos con Romanos 7:14, que dice, mire cuál es el problema. Mire esto. ¿Es la ley carnal? ¿Es la ley algo
algo que debemos de mirar como una aberración, como algo horrible. No. Porque sabemos, versículo 14, Romanos 7:14. Sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual. ¿Qué le parece? Pablo dice aquí que la ley es espiritual. Sí, sí, la ley, que tanto los cristianos, oh, la ley, no todo la ley. Dice que la ley es espiritual. O sea, esa guerra, esos debates que hay entre cristianos, acá yo he visto judíos debatiendo a los cristianos debatiendo a los judíos. Nosotros ya vi dos pastores debatiendo. Aquí dice claramente que la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema? Yo soy carnal, vendido al pecado. Usted se da cuenta, el problema no es la ley. El problema es con qué material está tratando la ley con una persona pecaminosa. La ley es espiritual. La ley, el espejo del baño no es el problema. La mancha no está en el espejo, la mancha está en mi cara. El espejo me dice a mí que tengo mancha. El espejo es algo... Nadie puede vivir sin un espejo, usualmente las mujeres. Aquí donde yo estoy, yo tengo un espejo en la puerta. Mi esposa tiene uno bien grande, tiene pequeño. Es bueno, el espejo es bueno. El espejo me está diciendo lo que está mal. El que estoy mal soy yo, el que tiene una mancha soy yo. El espejo está bueno. La ley es buena, la ley es buena, es agradable, es perfecta y convierte el alma. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Muchísimas gracias, Padre. Hay muchas cosas que hay que decir, quizá yo no lo dije. Te pido que lo que no podemos entender, tú nos lo reveles. Ayúdanos, sin ti nada podemos hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, mañana no debo anunciar la hora porque tengo en el verano y tengo cita y médica y cosas. Usted sabe, lo hago con mucho amor cuando se me hace posible. Ya, en el día de mañana, y Dios los concede, entraremos al capítulo 4. El capítulo 4, ahora esto se pone bueno, porque en el capítulo 4 tenemos un ejemplo clásico de cómo el hombre es circuncidado, es justificado. Y Pablo toma el ejemplo del creyente que él usa. No usa a Enoc, a Noé, a Abraham. Eso lo veremos mañana, si Dios lo permite, el ejemplo de Abraham. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concede. A ti sea la gloria, en nombre de Jesús, amén. En familia, le pido que comparte el contenido, póngalo en su página, invite a otros a estudiar con nosotros la gloriosa carta a los romanos del apóstol Pablo. Estamos estudiando las epístolas de Pablo. Esto va a ser una jornada de mucho tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que tomarlo poco a poco. Estoy estudiando según... Si usted tiene alguna pregunta que quiere hacerme, si yo puedo contestarla. Si no sé, le digo no sé. Sencillamente. O le digo voy a estudiar un poco. ¿Verdad? Porque la sabiduría viene del Señor. Un abrazo muy fuerte a todos de todo corazón. Y si usted conectó un poco tarde, pues ahora yo voy a terminar. Usted puede... Y haga un archivo, guarde esos estudios. Porque usted guarda esos estudios, la carta de los romanos. Si usted ya tiene que enseñar o predicar, usted puede repasar y tomar nota. Me alegró mucho que vi una hermana, Yadira. Ella era miembro de nuestra congregación. Entonces, yo vi que ella ponía el estudio, y también tenía su Biblia y las notas que escribía. Eso es digno de tomar notas, porque uno no se va a recordar. Amados, le amo al Señor. Que pasen muy buenas tardes a todos. Amén.